a todos. Bienvenidos a la tercera sesión del primer ciclo de la red Repensar la Comunicación Científica. Hoy exploraremos de la mano del doctor Alberto Cristian López Calleja una de las tecnologías más avanzadas en el mundo de la biotecnología, conocidas como CRISPR-Cas, y vamos a ver cómo esta herramienta pues, ha servido para manipular pues, cadenas de ADN, algunas proteínas, entre otros. Bien, notamos que a partir de la emergencia sanitaria del COVID-19 se dio una difusión interesante respecto a lo que es la biotecnología. Entre ellas notamos que una de las técnicas más usuales en ese momento fue el PCR. Entonces, observamos que fue un momento de difusión científica, pues, casi casi sin quererlo. Entonces ahora el doctor López Calleja, nuestro invitado, nos explicará algo de este mundo microscópico, de cómo se está haciendo grandes cambios en lo que son las técnicas de identificación, de manipulación, de terapia génica. Eh, Al final es una oportunidad para entender cómo ha ido avanzando esta parte de la ciencia desde aquel inicio que dieron Watson y Crick en la década de los 50 del siglo pasado. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida nuevamente y estamos ahora con la profesora Mirna, con el doctor López Calleja. Buenas tardes a todos. Es un placer darles la más cordial bienvenida. Mi nombre es Mirna Ivonne Vázquez Flores y junto con el maestro Víctor Manuel Río Salvador seremos sus anfitriones en esta sesión. Contaremos con el valioso apoyo de la maestra Lucía Pérez Martínez, quien estará atendiendo sus dudas y comentarios a través del chat. Les recomendamos que a través del chat se compartirá el enlace para el pase de asistencia. Además, su participación en el foro es fundamental. Pueden acceder a él en el sitio repensarlacomunicacioncientífica.com. No olviden sumarse y compartir sus ideas. Bien, nuevamente es un honor presentarles a nuestro invitado, el doctor eh, Alberto Cristian López Calleja, el que hoy nos hablará con el tema de lo que es la importancia de la técnica CRISPR-Cas en la investigación. Antes de ello, pues hablaremos un poco de una semblanza que se va a proyectar en breves momentos. Y pues les agradecemos su asistencia. Alberto Cristian López Calleja es egresado de la licenciatura de Biología Experimental, cursó la maestría y el doctorado en biotecnología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Obtiene una sólida formación académica en biología molecular, ingeniería genética y biotecnología de plantas y microorganismos. Tiene un postdoctorado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Su experiencia investigativa abarca desde la biología molecular hasta la caracterización de los alérgenos. Se complementa con su participación en proyectos de vanguardia como la edición genética CRISPR. Además, ha desarrollado una destacada trayectoria investigativa, efectuando una estancia de investigación en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, colaborando en proyectos de caracterización molecular de alérgenos respiratorios provenientes de plantas. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, y combina su labor científica con una amplia experiencia docente a nivel superior y medio superior, evidenciando su compromiso con la formación de nuevas generaciones de científicos. En nombre de la red de seminarios Repensares y del seminario Repensar la Comunicación Científica, se da la más cordial las bienvenidas en su afán de ataviar en su tercera y última sesión de este primer ciclo. Bienvenido, doctor Alberto Cristian López Calleja. Para dar inicio a nuestro diálogo, doctor López Calleja, ¿nos podría dar una explicación sencilla de qué es el CRISPR y su relevancia? Claro que sí. Muchas gracias, maestro Víctor. Muchas gracias, maestra Mirna. Bueno, mucho se ha escuchado acerca de lo que es CRISPR. Realmente en algunos se escucha mucho en la comunidad científica, incluso ha llegado a escucharse ahora muy de moda en los estudiantes, en las carreras, pero CRISPR no es otra cosa más que una tecnología nueva, es una herramienta que tenemos ahora para poder cortar nosotros el ADN y hacer modificaciones.
Realmente lo que es CRISPR es una adaptación que hicieron los científicos, grandes científicos como fueron los pioneros de CRISPR, Emmanuel Charpentier, Jennifer Doudna y Feng Chang. Realmente ellos tomaron en cuenta el trabajo que hizo Francis Mujica desde los 80, donde descubrió algo muy innovador en algunas arqueobacterias. Francis Mujica descubrió algo así como un sistema inmunológico que funcionaba de alguna manera muy parecido a lo que hace nuestro sistema inmunológico hoy en día. Es decir, él descubrió que las bacterias eran capaces de detectar cuando algunos virus las atacaban y entonces en una respuesta de tipo inmunológica eran capaces de agarrar una parte de su ADN e introducirlo en algunas regiones de su genoma. Mojica descubrió que estas regiones de su genoma son parte de una secuencia donde hay repeticiones muy separadas y que su nombre lo dice, repeticiones una tras otra en un clúster. De ahí que viene prácticamente el nombre del acrónimo clúster, que son secuencias repetidas regularmente interespaciadas, palindrómicas también, entonces es un arreglo prácticamente. Él se dio cuenta de que las bacterias lograban meter partes del genoma del virus y después de alguna manera lo almacenaban en un tipo de memoria. Transcribían posteriormente ese genoma y lo unían, el resultado del transcrito lo unían a una proteína. Y de esta manera la bacteria estaba lista para que cuando viniera otra vez el ataque del virus, esta proteína unida al ARN que se había producido fuera capaz de destruir al virus prácticamente. Todo ese trabajo lo realizó Mojica desde 1900, bueno, en las décadas de los 80, lo publicó cerca de 2003, pero lo retomaron los equipos de investigación de Charpentier y de Doudna. Entonces, ellas vieron el potencial que tenía esta tecnología, bueno, este sistema inmunitario de las bacterias. Se dieron cuenta de que se podía dirigir con una simple molécula de ARN hacia un sitio específico del genoma no solamente de las bacterias o de los virus, sino ellas pensaron un poquito más allá y entonces pensaron que se podía utilizar esto como una manera de tijeras genómicas y efectivamente lo consiguieron. Fue los primeros estudios que se realizaron. Entonces, CRISPR realmente es una tecnología novedosa que se utiliza para introducir cortes en el ADN de manera dirigida. En su trayectoria destaca que su formación académica ha transcurrido sobre varios laboratorios. ¿Cómo inició su interés por la biotecnología y este mundo microscópico? Ok, yo creo que como todos los que nos dedicamos a la ciencia o a cualquier otra profesión, creo que todo comienza desde niños. Entonces, pues yo creo que al igual que muchos niños, mi sueño era ser quizá médico, no sé, algo dentro del área de la biología. Entonces, pues mi interés y mi desempeño en lo que fue, desde que tuve el primer contacto con la biología, lo que fue la primaria, secundaria, pues siempre me llamó mucho la atención la biología. La primera vez que escuché hablar de las palabras genes y de que más o menos me daba una idea de qué eran los genes, yo sabía que quería hacer eso. No fue hasta que entré a la universidad, justamente en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde precisamente el perfil de la carrera de biotecnología experimental me brindó la oportunidad de empaparme de mucho conocimiento acerca de ADN, de genes, de biología molecular. Hasta ese momento yo sabía que quería seguir haciendo cosas de genes, como se escuchaba ya en la televisión, que los genes controlaban todo, que se modificaban los genes. Yo sabía que quería hacer eso, pero fue justamente cuando conocí a mi jefe en ese entonces, jefe de proyecto y amigo, el doctor Francisco José Fernández Perrino, y todo su equipo de investigación, que me enseñaron que le dieron un giro a mi interés. Ellos me enseñaron a que con los genes se podía modificar y entonces se podía hacer casi cosas como si fueran a placer. Es decir, me involucré en un proyecto donde podíamos prácticamente engañar a una bacteria e introducirle genes de una especie totalmente diferente. Eso fue lo que me apasionó y a partir de ahí, pues,
mi desarrollo profesional ha girado en torno a la modificación genética de organismos. Gracias. Muy bien, doctor. Eh, pues siguiendo con esa línea de la relevancia de lo que es la biotecnología y recordando esa parte de lo que fue la técnica del PCR, que para mí sigue siendo pues fascinante de cómo se masificó lo que fue su uso durante toda esta pandemia o emergencia sanitaria del COVID-19, pero entiendo que en el área de la biotecnología se utiliza precisamente el PCR de manera frecuente. ¿Nos podría explicar, doctor, de manera pues igual muy sencilla, cuál sería el mecanismo o cómo funciona esto del PCR, sobre todo en ese mundo de la biología? Ok, claro que sí, maestro. Resulta, bueno, últimamente, perdón, conocemos o hemos escuchado hablar mucho del PCR, como bien lo mencionó el maestro Víctor. A raíz de la pandemia se popularizó mucho que nos hiciéramos la prueba de PCR para ver si teníamos este contagio, que era el contagio por el coronavirus, porque realmente es una herramienta de biología molecular que funciona, que es altamente efectiva como un método de diagnóstico. Por eso hoy en día todos la conocemos mucho lo que es la técnica de PCR. Realmente PCR hacemos uso de la maquinaria celular, de lo que hacen las mismas células. Las mismas células tienen que replicar su material genético para poder continuar viviendo, para dividirse, para su desarrollo. Entonces, en algún momento de su vida celular, replican todo el genoma que tienen. Hacen uso de enzimas, que son unas proteínas encargadas de hacer una copia idéntica de todo el material genético. Pues prácticamente con el conocimiento de cómo funciona esta maquinaria celular, los seres humanos, la comunidad científica, ha sido capaz de replicar este mecanismo in vitro. Entonces, esto fue gracias a Saki, Saki y colaboradores, ya también desde la década de los 90, que se pudo replicar, es decir, en condiciones in vitro, en tubos de ensayo, se extrajeron las proteínas responsables de hacer la réplica del ADN y diseñando algunos primers o cebadores especiales, que son unas secuencias de ADN que pueden marcar el inicio y el final de la región que nosotros queremos copiar o obtener. Nosotros podemos replicar esa técnica. Entonces, al hacer uso nosotros de esa herramienta molecular, se le han dado muchas aplicaciones hoy en día, tan solo como la técnica de diagnóstico. La técnica de diagnóstico consistía prácticamente en diseñar una región que está en el genoma del virus y replicarla en condiciones de laboratorio in vitro. Si nosotros obteníamos un resultado favorable, es decir, replicábamos esa parte del genoma del virus, pues entonces eso nos daba un diagnóstico positivo, nos da un diagnóstico positivo en este caso, a la infección por COVID. Pero eso solamente es una de las múltiples aplicaciones que tiene la PCR. Así como se puede solamente utilizar para identificar, se utiliza para copiar y para manipular genéticamente organismos. Es decir, si a mí me interesa el gen que está presente en algún organismo y hoy en día es conocida su secuencia, pues nosotros podemos diseñar prácticamente una región que nosotros podamos copiar y extraer a partir de esa técnica. Y quizá más adelante utilizar esta región que nosotros sacamos para introducirla en otro organismo. No sé, es un universo de posibilidades lo que nos permite hacer la técnica de PCR. Pero bien comenzamos, nos sirvió mucho como técnica de diagnóstico actualmente. Muchas gracias, doctor. ¿Sí? Muchas gracias. Después de conocer por nuestro invitado el mundo de la investigación en la biotecnología, pasemos al tema principal de su investigación, que es el CRISPR-Cas. Doctor, Sí. dos preguntas. Parte Sí. ya nos explicó qué es cómo funciona dicha técnica. Sí. Y la otra, ¿nos podría mencionar algunos ejemplos de estas? Claro que sí. De hecho, bueno, como retomando tantito la historia, em, se pensó que tenía potencial en ese momento, que se podía utilizar la técnica para hacer cortes en regiones de ADN que se pudieran controlar o dirigir a regiones específicas.
Después de ahí, bueno, ha sido toda una cascada, todo un torrente de aplicaciones que se le ha dado al PCR. Cuando se vio que era posible, perdón, al PCR, al CRISPR, cuando se vio que era posible dirigir el sistema bacteriano a una región específica de un genoma en particular, pues entonces eso abre muchas posibilidades hoy en día. CRISPR comenzó primero que nada para dirigir la maquinaria de corte y crear una mutación, crear un corte deliberadamente en una región del ADN de un organismo. Y prácticamente así comenzaron, ¿no? La técnica de CRISPR fue para hacer cortes. Entonces, realmente qué hay de novedoso en la técnica de CRISPR? CRISPR solamente hacía cortes y después con eso nosotros estábamos dañando el genoma del organismo, de la célula, esperando a que la célula reparara ese daño que se le está introduciendo. ¿Sí? Entonces, realmente CRISPR es una estrategia nada más para hacer un corte, introducir un corte ya sea en una cadena del ADN o en las dos cadenas. Y posteriormente la célula intenta reparar ese daño que le introdujimos, esperando nosotros que la célula cometa un error, como las células no son perfectas, los mecanismos de reparación muchas veces llegan a fallar y realmente fallan mucho más frecuente de lo que pensamos. Entonces, cuando la célula se equivoca al tratar de repararlo, introduce una mutación. Al introducir esa mutación que la célula quiso reparar, pues nosotros podemos deliberadamente intentar crear ahí a lo mejor una mutación de knockout, que es precisamente eliminar la función de un gen. Esos fueron los primeros intentos que se realizaron. Y después de ahí, de ver que funcionaba, pues alguien más dijo, con que se pueden crear knockouts. Bueno, ¿y qué tal si podemos nosotros entonces activar entonces un gen de interés? Y entonces se han empezado a hacer muchas modificaciones a lo que fue el sistema original de CRISPR. Y hoy en día ya no solamente se utiliza para noquear la expresión de genes, sino se utiliza para activar la expresión de genes. Más adelante a alguien se le ocurrió, bueno, entonces ya vemos que es posible dirigir la proteína Cas, que es con la que funciona CRISPR. Ya vimos que es posible dirigirla a una región específica de un genoma en particular. ¿Y qué pasa si nosotros le ponemos una etiqueta a la proteína y la dirigimos a una región para ver si tal persona o si tal organismo tiene un gen que nos interese? Y de ahí surgió otra estrategia molecular que se llama CRISPR tagging o CRISPR de etiquetado, uniéndole a la proteína Cas una proteína fluorescente. Entonces, de esta manera es posible utilizar la técnica de CRISPR como técnica también de diagnóstico. Se han hecho muchos intentos, se ha diversificado mucho, que hoy en día estas aplicaciones se han utilizado tanto en el sector salud como en el sector de la industria, de la biotecnología de plantas, en el mejoramiento genético de animales. Entonces hay diversas aplicaciones, sobre todo enfocadas al diagnóstico y a la clínica. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, veo que hay una, pues, modificación grande de esta técnica, pero ¿qué es lo que se hacía antes en los laboratorios de biotecnología? Es decir, si yo no tenía CRISPR-Cas, entonces, ¿cómo hacían los cortes? Que me imagino llevaba mucho tiempo y mucho trabajo, pero seguramente los investigadores también intentaban hacer este tipo de trabajo, aunque de manera más rudimentaria. Entonces, ¿nos podría platicar un poquito acerca de eso? Claro que sí, todo esto tiene que ver con el nacimiento de lo que fue la era de la genética, de la biología molecular, una vez que fue descubierta la estructura del ADN por Watson y Crick desde 1900, bueno, reportada desde 1953, y el descubrimiento del código genético y que era posible hacer manipulaciones a nivel genético, pues en ese entonces no se contaban con las herramientas moleculares de hoy en día. Poco a poco lo que se fue, cuando nacieron los primeros microorganismos recombinantes, que son prácticamente aquellos en los que se les ha modificado el ADN, lo que se hacía era utilizar enzimas o nucleasas, endonucleasas o exonucleasas. Prácticamente son proteínas que tienen actividad catalítica, que reconocen ciertas secuencias en el ADN y cuando las reconocen, ponen en marcha un mecanismo un mecanismo de esterasa o no sé,
En fin, de lo que se trata es que estas enzimas son capaces de introducir cortes en las cadenas de ADN. Esa era la tecnología que se utilizaba mucho antes. Era prácticamente el clásico corte y pega para hacer para hacer organismos recombinantes, primero que nada. Sin embargo, esto tiene muchísimo tiempo, desde los 1980, a finales de 1979, 80. Después empezaron a surgir otras técnicas relativamente novedosas. Nosotros pensamos que CRISPR llegó a revolucionar todo lo que se hacía, pero antes de CRISPR ya existían otras estrategias también muy interesantes. Ya se había visto que estas endonucleasas de restricción pues eran capaces de cortar las cadenas de ADN y funcionaba a manera de corte y pega. Sin embargo, después se descubrieron más adelante, ya al final de los 90, otras enzimas que podían ser dirigidas a placer, es decir, a voluntad, mientras que las enzimas de restricción únicamente hacían cortes en donde se ubicara la secuencia específica. Se descubrió que unas nucleasas llamadas endonucleasas unidas a dedos de zinc se podían personalizar, y entonces de esta manera nosotros éramos capaces de mandar y hacer cortes en la cadena de ADN, buscando otra vez lo que ya les mencioné hace rato. El objetivo era dañar al ADN y esperar que el organismo lo reparara y se equivocara y metiera una mutación. Eso se utilizó, sin embargo, pues las técnicas de laboratorio en ese entonces no eran muy robustas y pues el trabajo era muy tedioso, muy costoso, muy largo. Después de esta estrategia de las nucleasas de dedos de zinc, surgió otra tecnología donde ahora se encontraron proteínas que eran capaces de dirigirse a secuencias específicas del ADN. Es más, ciertas secuencias de aminoácidos eran capaces de dirigirse a regiones que nosotros podíamos personalizar. Esta tecnología se llamó tecnología TALEN, o prácticamente nucleasas efectoras parecidas a activadores transcripcionales. Fue una estrategia muy novedosa, muy costosa, demasiado costosa, muy difícil. De alguna manera se descubrió un código de aminoácidos que podían dirigirse hacia ciertos nucleótidos. Entonces se podía personalizar una secuencia de ADN a donde nosotros quisiéramos hacer un corte. Y otra vez ese era el objetivo, hacer un corte en la cadena de ADN del organismo, esperar a que el organismo reparara el ADN y se equivocara para introducir un error. Toda esta estrategia fue a finales, perdón, de 2000, 2003, por ahí. Entonces, ya se hacía, fue muy novedosa, hay muchos trabajos de edición genética, porque realmente estamos hablando de edición genética, y cuando hablamos de edición genética pensamos que todo es CRISPR, pero la edición genética se hacía desde mucho antes con las nucleasas, con las endonucleasas y con las TALEN. Lo que vino a hacer CRISPR-Cas es una manera facilísima de dirigir hacia objetivos personalizados del ADN lo que nosotros queríamos hacer, porque es muy sencillo, es mucho más sencillo, de acuerdo a cómo funciona la técnica CRISPR, en la cual se basa en nucleótidos de ARN muy cortitos, de unos 20 a unos 80 nucleótidos. Es más fácil sintetizarlos y producirlos que producir toda una proteína grandota para dirigirla hacia un corte específico. Entonces, lo que vino a hacer CRISPR, lo que descubrió precisamente Charpentier y Doudna, y junto con Shang, fue que se podía prácticamente acelerar todo este trabajo de una manera más rápida, menos costosa, más eficiente también. Entonces, prácticamente eso es lo que se hacía antes, maestro. Se hacía con nucleasas, se hacía con nucleasas de dedos de zinc, con TALEN, y pues no, CRISPR vino a revolucionar un poquito esto. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues es muy interesante la propuesta que nos da respecto a que entonces facilitó esta tecnología lo que fue todo el trabajo que se hacía previamente. Muchas gracias. Maestra Mirna. Hace un momento, al inicio, nos comentó del acrónimo CRISPR. Se observa el término dentro de sus palabras, la palabra cluster. ¿A qué hace referencia exactamente esta palabra? Ok. Bueno, cluster prácticamente pues es un arreglo, son repeticiones. Un clúster es como
un racimo, una serie de bloques, que es como lo que mencionaba hace un momento. Cuando Mojica descubrió, él tuvo mucho interés en ver qué pasaba con estos organismos, unas arqueobacterias. Él descubrió que en su genoma había ciertas regiones que tenían unos arreglos de ADN, secuencias que se repetían una tras otra, una tras otra, una tras otra, y que estaban separadas por espaciadores, otras secuencias de ADN. Cuando investigó un poco más a fondo, se dio cuenta precisamente que esas regiones espaciadoras, pues eran prácticamente partículas de ADN viral, y fue donde él empezó a acuñar ese término de CRISPR, que terminó publicando prácticamente, me parece que en el 2006. Sí, me parece en 2006 fue donde él acuñó precisamente el término clúster para hacer referencia a esas regiones de ADN de la propia bacteria que están interespaciadas en un tándem, que están espaciadas por regiones de ADN viral y que precisamente cumplen esta función de sistema inmunológico, entre comillas, de estos organismos. Gracias, maestro. Muchas gracias, doctor. Bien, para seguir con la siguiente pregunta, me llama la atención la presencia de un investigador que a inicios del siglo XX en México hizo un trabajo que es muy reconocido porque obtuvo hasta el Premio Nobel de la Paz por el haber hecho un trabajo con maíz, con arroz, con el trigo. Eh, Él maximizó el rendimiento de estos cereales y los hizo resistentes a ciertas plagas como lo que sería la roya. Pero llegando ahora a la tecnología que nos está explicando en estos momentos, con lo que sería CRISPR-Cas, es posible acelerar el proceso de mejora y maximización, perdón, de las producciones. Ahora, ya que estamos en un momento donde la población casi llega a 8.000 millones, la población mundial, podríamos decir que estamos ante una nueva revolución verde, es decir, que tengamos la oportunidad de dar alimento a toda esa gente o que estemos en un momento de crisis. ¿Cuál podría ser su respuesta, doctor? Ok. Eh, es posible, maestro. De hecho, este, CRISPR, CRISPR, como ya lo mencioné, es tecnología novedosa, que permite acelerar el trabajo que ya se hacía. Realmente lo que es la modificación genética, la creación de organismos transgénicos o de organismos genéticamente modificados no es nueva. Esto ya tiene bastantes años, se hacía con la tecnología del ADN recombinante, que como ya lo mencioné era más lenta, más costosa y quizá menos eficiente. Lo que ha venido a hacer CRISPR hoy en día es acelerar, porque es mucho más fácil su manejo, se obtienen resultados más rápidos. Entonces, hoy en día hay miles, y realmente son miles de publicaciones, perdón, que hacen uso de esta tecnología para hacer algún tipo de mejora, de algún tipo de mejora hacia la agricultura o hacia otras áreas. Sin embargo, cuando estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con modificación genética o incluso edición genética, es algo que socialmente no es muy aceptado y que incluso gubernamentalmente no es aceptado. Se encuentra mucho el término de transgénico, el miedo a lo que son los transgénicos. Entonces, a partir de ahí se ha creado un dogma de que los transgénicos son malos. Entonces, prácticamente todo lo que tenga que ver con alguna planta o alguna especie, algún animal, o sobre todo productos de la agricultura, que, que digan que tuvo intervención genética, prácticamente es rechazado por un alto sector de la población, empezando por los sectores gubernamentales. Tan es así, por ejemplo, que la Unión Europea ha prohibido también la distribución y el manejo de plantas transgénicas, y lo mismo que en México y que otros países. Aunque CRISPR realmente no es una tecnología de, una tecnología de transgénesis, perdón, sino solamente de edición genética. Edición genética hace referencia a que no se modifica el genoma, en ocasiones es posible no modificarlo, sino nada más hacer una ligeramente edición. La gente sigue rechazándolo. Entonces, bien podría ser CRISPR una solución
para problemas de carencias de productos agronómicos, pero mientras siga presente este dogma y sigan estas trabas en la investigación en esta tecnología, pues yo dudo que llegue a ser una solución todavía. Creo que todavía hay que combatir esos dogmas sociales que existen en torno a la edición genética y a la transgénesis incluso. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Doctor, en la sesión del mes pasado nos acompañó el doctor León Zúñiga, el cual nos habló de la bioinformática, donde se busca describir o caracterizar con herramientas de programación. Y usted nos adentró a la biotecnología. ¿Estas técnicas tienen alguna similitud o son compatibles o son totalmente diferentes? Gracias, maestra. No, realmente la tecnología que hoy en día se maneja de CRISPR no sería nada sin la bioinformática. El apoyo del nacimiento y el surgimiento de CRISPR y lo que lo ha hecho tan robusto es precisamente el gran apoyo que le ha dado a todo lo que es la bioinformática. Como me imagino que el doctor León les ha de haber compartido, la bioinformática hace lo que nos ayuda es a leer, a interpretar esos millones de pares de bases que se encuentran en nuestro genoma o en el genoma de cualquier organismo y que realmente si nosotros los leyéramos no entenderíamos prácticamente nada. Entonces, para eso se ha hecho uso de la bioinformática. Como les mencioné, bueno, sutilmente les mencioné, la tecnología CRISPR hace uso de RNAs que se diseñan, que se diseñan de cadena muy cortita para dirigirlos a una secuencia específica de algún genoma. Bueno, resulta que el sistema CRISPR no es aleatorio. Tiene que ir dirigido hacia una región específica, pero tiene que cumplir ciertos requisitos, los cuales no podríamos hacerlo, no podríamos nosotros escanearlos o indagarlos a mano. Las nucleasas de hoy en día, bueno, desde que apareció Cas9, que no es la única nucleasa, después de Cas9 han nacido Cas12, Cas13, Cas14 y muchas otras nucleasas, tienen requisitos muy específicos, es decir, por mencionar así solamente un ejemplo sencillo, ¿no? Que no puede ir una adenina con una guanina o que tienen que ir de seguidas 3 guaninas, 3 citosinas y que debe de haber una región espaciada. Entonces, todas esas cosas nosotros no podríamos hacerlas a mano, tenemos que hacer uso de la bioinformática. Y precisamente la bioinformática tiene muchísimos algoritmos para predecir sitios posibles de que son blancos para el ataque de CRISPR-Cas. Y así también nos ayuda a predecir, por ejemplo, si la región a donde nosotros queremos dirigir un corte y una modificación genética tiene alta probabilidad de que funcione nuestra estrategia, porque depende mucho, ahora lo repito, de la secuencia de pares de bases que esté en esa región. Si no es compatible, pues sencillamente CRISPR no puede hacer nada ahí. Y nosotros a mano no lo podemos hacer. Tenemos que hacer mucho uso de la tecnología. Y hoy en día existen muchas nucleasas diferentes, muchas estrategias diferentes. Entonces, precisamente la informática nos ayuda bastante en lo que es tecnología CRISPR-Cas. Y no nada más en la tecnología CRISPR-Cas, sino prácticamente en todo lo que se hace en ingeniería genética. Tan es así que recientemente se le ha creado un apartado dentro de la biotecnología a la bioinformática y hoy en día la bioinformática constituye lo que se conoce también una parte de la biotecnología dorada, que como bien sabemos la biotecnología hoy en día se clasifica por colores, donde la biotecnología roja es para el área médica, la biotecnología verde para todo lo que se hace en respecto a agricultura, la biotecnología gris para lo que se hace en medio ambiente, la biotecnología blanca para lo que se hace en la industria, la biotecnología azul para lo que se hace relacionado a la acuicultura, aguas, océanos, biotecnología amarilla para alimentos. Hasta ahí, hasta unos cuantos años, y recientemente se acaba de integrar lo que es la biotecnología dorada, que involucra todo el trabajo que se hace en el área de la bioinformática. Entonces son compatibles, ¿no? Totalmente. Sin una, no es otra. Claro. Gracias, doctor. Pues la diversidad de términos que nos está mostrando el doctor, pues nos deja con más dudas, ¿no? Respecto a en qué escuelas o en qué centros se puede aprender acerca de lo que es CRISPR-Cas y
pues aprender acerca de biotecnología, de lo que es la edición de genoma, aprender acerca de toda esta diversidad de eh, aplicaciones. ¿Sabe algo acerca de esto, doctor? Sí, fíjese, maestro, cuando, bueno, hablo por mi parte de mi experiencia. A mí me tocó aprenderlo solo, ¿no? Revisar, revisar documentación y probar, guiarme de otros autores, ir de la mano con compañeros que íbamos aprendiendo esta técnica y probando prácticamente. Porque en ese entonces todavía era un tema muy novedoso, se escuchaba, como hoy en día sigue siendo novedoso. Sin embargo, ya CRISPR, tecnología CRISPR, pues ya tiene varios años. Los primeros estudios son del 2012, los primeros reportes son del 2012, entonces ya tenemos más de 10 años con tecnología CRISPR. Tan es así que hoy ya se encuentra, no como, quizá no como una especialidad, pero sí ya está dentro de los temarios de algunas materias que se dan en carreras. Por ejemplo, tengo conocimiento del Tecnológico de Monterrey en su carrera de ingeniería biotecnológica, pues tiene materias donde se imparten estos temas. La ingeniería biotecnológica de la UPIBI también tiene materias precisamente donde se toman, donde se ven, al menos teóricamente, lo que es toda la tecnología CRISPR. Tengo conocimiento de que la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de Guadalajara, pues tienen carreras muy especializadas a lo que es la genética, la de ciencias genómicas de la UNAM. Entonces, al ser carreras que van enfocadas a todo lo que es la genética, la genómica, pues involucran en sus temarios, en sus materias, lo que es tecnología CRISPR. Ahora, ya a nivel práctico, pues esto se aprende ya al momento de realizar trabajos de investigación, como pueden ser las tesis, como pueden ser los trabajos de maestría, de doctorado, trabajos de estancias de investigación. En fin, pero al menos la teoría se puede adquirir hoy en día en muchísimas carreras donde haya un temario que tenga que ver con genética, aunque sea mínimo, se ve la historia del CRISPR y sus aplicaciones. Muchas gracias, doctor, por lo que es la aclaración y pues creo que muchos jóvenes quizás estarían interesados en aprender más acerca de esta forma de manipular la célula, manipular lo que es la cadena de DNA y pues es un estímulo, ¿no? Lo que ahorita nos está mencionando. Bueno, profesora Virna. Antes de concluir, tengo una pregunta más, doctor. Además de la salud y de la agricultura, que ya mencionó anteriormente, y también parte de su información nos dio lo que le iba a preguntar, ¿en qué otras áreas de la ciencia está presente la tecnología CRISPR-Cas? Sí, maestra. CRISPR-Cas se encuentra, bueno, en sus inicios fueron más bien con aplicaciones hacia quizá microorganismos, lo que hizo Chang y fue en células de mamíferos, células humanas. Igual yo creo que siempre nos ha llamado mucho la atención el área de la aplicación médica, pero CRISPR-Cas no ha tenido límites, se ha expandido, de ahí rápidamente pasó a lo que fue la modificación en plantas y hoy en día se utiliza ya en la modificación de microorganismos de interés industrial también. Entonces, otras áreas importantes para explotarla es la biotecnología microbiana para la producción de compuestos de interés industrial, también la bioremediación, el mejoramiento genético de microorganismos que se puedan aplicar en la bioremediación de suelos, de aguas contaminadas. Entonces, pues puede ser muy diversa la aplicación de CRISPR-Cas, aunque sí prácticamente pues su enfoque va un poco más hacia la resolución de problemas clínicos. Okay. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas. Tenemos unas preguntas que ya son de nuestros asistentes a su sesión. Pregunta María Belén Solís Mendoza. ¿Se ha planteado o ya existen aplicaciones de edición de genoma con inteligencia artificial? Claro que sí. Sí, mira, hoy en día la inteligencia artificial está en todo.
la encontramos, perdón la palabra, bueno, el término muy coloquial, pero la encontramos hasta la sopa, ¿no? Entonces no podía fallar en lo que es en lo que es la edición genética. La inteligencia artificial hoy en día se utiliza porque es muy precisa, es muy rápida, es muy eficiente y nos ayuda a ver cosas que quizá nosotros no podemos ver. No podemos ver, como lo mencioné hace rato, a simple vista. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial también se está integrando a lo que es el área de la bioinformática y ayuda con alta eficiencia a predecir modificaciones, no solamente sitios blancos, sino también posibles modificaciones a otras nucleasas o incluso a quizá a predecir todo un sistema de biología sintética, es decir, no nada más fijar un blanco, sino a lo mejor fijar diferentes blancos a la vez en un solo genoma y de esta manera conseguir un proyecto, algo, una modificación interesante que incluya muchos factores a la vez, no nada más uno. Entonces sí, la inteligencia artificial se está integrando mucho en esta área también. Tenemos otra pregunta de Alejandro González. Con relación al tema central del seminario, repensar la comunicación científica, ¿cuáles son las habilidades básicas comunicativas que deben dominar los jóvenes científicos? Ok, muy buena pregunta. Sí, como parte de la investigación, no nada más de los jóvenes, sino de muchos científicos, pues existe todo lo que es el área de la divulgación. Y hay dos, bueno, yo lo clasifico, sé que existen otras más clasificaciones, pero yo clasifico la divulgación científica en lo que es el nivel técnico, que es cuando nosotros damos a conocer nuestros avances o nuestros resultados a la comunidad científica. Nos regimos como si fueran reglas de sociedad, la élite. Entonces, hay reglas de sociedad, en la sociedad hay lenguaje técnico, hay toda una metodología, como es el método científico, entonces debemos de dominarlo aparte de las habilidades de comunicación en lenguaje técnico y con todos sus modismos. Pero eso va dirigido a la comunidad de nosotros, a la comunidad científica. Pero una parte muy importante de la labor de todo científico, no nada más de los jóvenes, sino de todos en general, es tener precisamente la capacidad de divulgarlo al resto de la población, a comunidades de estudiantes, a comunidades de personas de otros estratos o de otros, de otras actividades sociales, no nada más académicas o estudiantiles. Entonces, es una labor que no muchos dominamos y que nos cuesta trabajo en ocasiones y que de alguna manera lo que ha sido nuestro sistema el CONACYT, pues nos está impulsando, nos está motivando a que cada vez más nos involucremos en estas áreas de divulgación, tratando en muchas veces de cambiar ese lenguaje técnico por un lenguaje más amable y más apegado hacia otros sectores de la sociedad. Entonces, esas son habilidades de comunicación que todo joven y todo investigador pues debe de manejar porque es una tarea indispensable de la ciencia, porque la ciencia no se puede quedar solamente en la comunidad científica. ¿Qué haríamos si solamente estuviera la ciencia entre nosotros? Entonces, ¿qué pasaría? Sería como una edad todavía de medio oscurantista, ¿no? Entonces, la ciencia y el conocimiento que se genere debe de salir también hacia el resto de la población. Muchas gracias, Sí, doctor. gracias, doctor. Bien, bueno, atendiendo ahorita el interés, ¿no?, que hay acerca de cómo debe ser un estudiante y cómo debe ser un investigador, acerca de esas habilidades comunicativas, eh, creo que iría de la mano también esta pregunta que igual nos formulan respecto a cómo es un trabajo o el trabajo que se realiza en un laboratorio, o sea, cómo es la vida diaria de el investigador desde que llega hasta que sale de su laboratorio. Ok, bueno, es que la pregunta tiene muchas vertientes, bueno, muchas respuestas, ¿no? En primera que nada, si les gusta la investigación, pues la vida en un laboratorio es apasionante, ¿no? Es muy apasionante, es muy divertida. En ocasiones, a mí me ha tocado que no me doy cuenta cuando ya oscureció, ¿sí? Porque pues estamos inmersos en nuestro trabajo y no lo vemos pesado, no se ve para nada pesado. Es estresante muchas veces,
Sí, claro, debemos de tener debemos de tener una alta capacidad para una resistencia a la frustración, porque muchas veces no salen las cosas como se piensa, siempre hay algunos detallitos que no contemplábamos y que hacen que en ciertos momentos no haya funcionado tu estrategia. ¿Qué hacer en esos momentos? Pues todo investigador debe de tener, además de esa resistencia, una alta creatividad, pensamiento crítico para poder ver y analizar dónde estuvo el error o plantearlo de una manera diferente, y mucha persistencia. Sin embargo, a pesar de lo que les acabo de mencionar, la vida de un investigador, bueno, en el ámbito técnico que yo les estoy mencionando, pues es muy apasionante. No hay nada más satisfactorio que llegar al otro día y revisar tus resultados, tus cultivos, y ver que tienes un resultado favorable, un resultado positivo, después de semanas, meses o quizás hasta años de trabajo, revelar a lo mejor una planta que has modificado, que las plantas tienen un manejo muy tardado, de meses, y ver que después de años y meses, bueno, meses de trabajo, pues tienes resultados satisfactorios. Entonces, la vida en la investigación es muy apasionante, pero pues depende de si les gusta o no. Pues hay quienes prefieren otro tipo de actividades. Ujú. Muchas gracias, doctor. Esta idea de que en la biología hay investigación de campo e investigación de laboratorio, pero lo que nos comenta el doctor respecto a qué hace en su vida diaria, pues también es, como lo menciona él, muy apasionante e interesante, ¿no? Ojalá muchos jóvenes que ahorita están indecisos respecto a qué van a hacer después, tal vez esta sea una buena alternativa y pues quizá ayude, ¿no? A hacer esas modificaciones que se requieren para lo que es la agricultura o algún otro tipo de seres vivos. Por favor, profesora. Otra pregunta de Montserrat Nieto. Dice, distinguido doctor López, ¿cuáles son algunos de los desafíos éticos y de regulación que se planean a partir de la implementación de esta técnica, especialmente en cuanto a sus aplicaciones como la edición genética en humanos y la modificación de organismos en el medio ambiente? Ok. Sí, Montserrat. Realmente, bueno, ya mencioné algunas hace ratito, perdón, algunas limitaciones, pues prácticamente limitaciones a nivel de la sociedad. Pero también dentro del sector de la investigación hay muchos desafíos éticos, porque por ética, norma general, no está permitido la modificación genética en seres humanos. Esto porque por el riesgo de crear o de manipular genes, de dañar nuestro banco genético, nuestro banco de genoma. Entonces es una regla ética general, no se puede modificar el genoma. En cuanto a la modificación genética o incluso edición genética, no se puede, perdón, sí es más aceptable la modificación genética en organismos, en plantas, en animales, en, en microorganismos. Sin embargo, hay muchas cuestiones de que no se deben de liberar al medio ambiente por el riesgo ecológico que podría presentarse. No sabemos si el riesgo ecológico podría representar un daño o quizá hasta un beneficio, no lo sabemos. Hay que acordarnos de que la evolución pues ha trabajado azarosamente, y el resultado de la evolución hoy en día que tenemos, pues es gracias debido a mutaciones que han sido perjudiciales en muchas ocasiones y que han sido exitosas. Y bueno, gracias a lo exitosas que han sido algunas, pues estamos aquí muchos, está toda nuestra biodiversidad. Entonces, lo que manejamos hoy en día en la edición genética y en la modificación genética, no sabemos si el riesgo puede ser dañino o puede ser beneficioso. Sin embargo, no queremos correr ese riesgo, y éticamente es lo mejor. Entonces, no se ha permitido los países, los departamentos de regulación sanitaria, pues tienen reglas muy estrictas sobre el manejo en toda esta cuestión. Tan es así que hoy en día los proyectos de investigación están siendo muy supervisados, están siendo muy restringidos, muy controlados, para evitar precisamente, o bueno, perdón la redundancia, para controlar precisamente cualquier riesgo de impacto ambiental o de impacto a la sociedad. Entonces, esos son todos los riesgos. Una alternativa, sin embargo, tengo que mencionarlo.
Hay que hacer una diferencia muy clara en lo que es la transgénesis, la modificación genética y lo que es la edición genética. Hay unas herramientas de CRISPR-Cas que permiten hacer edición a nivel genético, solamente edición, es decir, manejar solamente a nivel de ARNs, no manejar o no modificar el genoma, eso es la edición genética. Incluso una rama muy nueva hoy en día también es la edición a nivel epigenético, es decir, se están introduciendo nuevas modificaciones sin tener que meternos con el ADN del organismo. Entonces, esto podría ser una puerta de escape para poder realizar y hacer aplicaciones biotecnológicas a nivel molecular sin tener que alterar el genoma de ninguna especie, llámese microorganismo, llámese planta o llámese incluso ser humano. Tan es así que hoy en día la tecnología CRISPR-Cas se está utilizando para diseñar muchas estrategias de terapias génicas, donde se realizan experimentos y modificaciones genéticos únicamente a nivel ex vivo, es decir, fuera del organismo, en células, en tejidos, y después se reintroducen al organismo sin el riesgo de desarrollar una mutación. Mientras todo tenga que ver en torno al ADN y a las posibles mutaciones, pues va a haber implicaciones de riesgo que obviamente nos ayuda a plantearnos muchos dilemas éticos. Ok. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Creo que es muy interesante también bueno, la indicación que nos da respecto a la ética, ¿no? Porque ahí entra ese mundo de es bueno o es malo. Y recuerdo que hace algunos años Estados Unidos creo que es el que está poniendo los límites para lo que es el trabajar con los embriones, entonces los embriones humanos, ¿no? De ahí que creo que esos limitantes, pues, a ustedes los abarcan, ya que están constantemente buscando más y más información, ¿no? Les recuerdo que, pues, se anotan su participación y su asistencia en la página que al inicio del programa se mencionó. De esa manera, pues, están ustedes asegurando también lo que es la participación y una constancia, ¿no? Para lo que es su registro. Bien, y la También profesora. agradecemos la conexión de los centros de investigación que nos están acompañando y que espero sea grato lo que estamos ahorita escuchando, maestro. Bueno, continúo con otra pregunta que está ligado ya a lo que está mencionando el doctor respecto a algunas técnicas que se están usando para lo que es mm, la identificación o separación de genes, que ya la mencionas, pero ¿hay alguna otra que en la actualidad también esté apoyando a lo que es CRISPR-Cas? Que tú digas, usted diga, perdón, estamos también dando otro paso en lo que es el avance de esta tecnología o biotecnología. Ok. Bueno, prácticamente en cuanto a aislamiento de genes, la tecnología no ha cambiado mucho, o de proteínas. Se sigue haciendo prácticamente lo mismo desde hace ya décadas. Técnica de PCR, con eso sí, la técnica de PCR ha evolucionado. Hay diferentes vertientes, diferentes variedades, ¿sí? Pero también, si yo pudiera decir que hay un cambio desde hace algunos años a lo que hoy en día se hace, es el apoyo de la bioinformática. La bioinformática nos ayuda mucho a predecir, a identificar y a caracterizar la función de muchos genes. Entonces, em, eso es en cuanto a lo que es el aislamiento e identificación de genes. Y ya propiamente en un trabajo de laboratorio, no ha cambiado mucho la tecnología, prácticamente sigue siendo PCR, clonaciones, expresiones. Eso es lo que no cambia, pero gracias a la nueva tecnología, a la informática, CRISPR, a muchas otras, pues esto se ve beneficiado. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Nancy Melo pregunta, ¿cuáles son las principales aplicaciones actuales de la tecnología CRISPR en la biotecnología y qué desafíos éticos y técnicos enfrenta en su implementación? Ok. Mira, en cuanto a los desafíos técnicos, bueno, técnicos y éticos, ya los he mencionado. La tecnología CRISPR-Cas hoy en día se aplica en muchas áreas de la biotecnología roja, que es la de la medicina, la biotecnología industrial,
la biotecnología verde, de la medioambiental, la agricultura, perdón, la agricultura. Entonces, CRISPR-Cas ahorita está metiéndose en casi todo, ¿sí? Desafíos técnicos, pues claro que como todo, tiene mucho que ver con el expertise del técnico, del investigador. Como todo en un laboratorio, hay que desarrollar también habilidades técnicas y de conocimiento. Entonces, esas podrían ser las limitaciones o los desafíos. Muchas veces esto se ve en la comunidad. Escuchamos o vemos que algún grupo de investigación acaba de publicar alguna técnica novedosa y todos la queremos implementar, y ya cuando la estamos realizando, pues vemos que hay ciertas limitaciones porque o es muy costoso o requiere de cierto equipo que no siempre tenemos a la mano. Entonces, bueno, esos serían los desafíos, ¿no? Conocimiento, equipamiento, expertise y bueno, prácticamente creo que es lo que tenemos en México y en muchos otros países. Muy bien, aquí hay una duda que también compartimos incluso en el equipo, ¿no? de Repensar, que ahí pues estamos hablando de lo que es la publicación. Es decir, hemos notado que cuando uno busca información respecto a temas científicos como este que hoy nos está explicando el doctor, eh, ¿qué diferencia hay entre una publicación en inglés y las publicaciones que se hacen en español? Porque regularmente hemos visto que hay más información de CRISPR-Cas en inglés que en español. Sí, pasa, es lo mismo que en todo el ámbito científico. Y no es y no es que exista realmente una gran diferencia. Lo que pasa es que desde hace muchos años el lenguaje científico que se ha adoptado es el inglés. El idioma científico que se ha adoptado es el inglés, como hace muchísimos años lo era el francés y quizá muchísimos años antes era el latín. Entonces, hoy en día se ha adoptado el idioma universal, que es el inglés para la comunicación de resultados científicos. Sin embargo, esa yo creo que es la principal razón de que encontremos más publicaciones en inglés. Y quizá por eso, dentro de lo que es una escala de valor, se le asigna más valor a estas publicaciones. Pero yo me he dado cuenta que también en lo que es el ámbito científico podemos encontrar información muy valiosa en español, siempre y cuando venga de publicaciones serias, de publicaciones de fuentes de información serias, que, bueno, sin menospreciar las otras fuentes secundarias o terciarias que también tienen su papel en lo que es la labor de comunicación científica. Muchas gracias, doctor. Bueno, Una- vamos a empezar con la profesora Mirna. Tenemos otra pregunta de Alejandro González. Desde su formación y experiencia docente y investigativa, ¿cuál es su opinión con la relación a la modificación al genoma humano aplicado en el área deportiva? Ok, es que sigo en la misma línea que ya les mencioné hace rato. La modificación genética, llámese transgénesis, llámese edición genética, llámese edición epigenética, activación, no está, en humanos no está aceptada todavía éticamente y quizá pasen muchos años antes de que se logre aceptar. Hay muchas posibilidades, yo le veo realmente muchas ventajas de aplicación, no nada más en este ejemplo de la medicina deportiva o en el ámbito deportivo, sino en muchos sectores. Pero no es posible hasta el momento por las cuestiones éticas, regulatorias, sanitarias. Entonces, sí se hace mucho trabajo in vitro, se hace mucho trabajo en simulación, mucho trabajo computacional, y bueno, prácticamente pues son nuestras herramientas. Podemos hacer modelos predictivos que nos pueden ayudar a mejorar quizá alguna parte del área deportiva. Podemos hacer simulaciones que hoy en día se hacen para hacer predicciones o diagnóstico en el área clínica, pero todavía irnos a modificar el genoma humano o editarlo todavía aún no está aceptado aún no está aceptado socialmente y está penado. Hay que recordar el caso del chino He Yanqian, que en 2018 publicó la modificación genética, la edición genética de dos embriones humanos, que los hizo, cuyo resultado fueron dos gemelas resistentes al VIH.
Y bueno, al publicar esto se metió en serios conflictos legales y bueno, fue apresado justamente al año siguiente precisamente por infringir estas normas éticas y de seguridad. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues Muchas es gracias. muy interesante la respuesta que das respecto a esos limitantes, ¿no? Porque algunos pensarían que es una nueva herramienta para poder crear humanos a la medida. Pero bueno, profesora. Yo tengo una pregunta personal. Hace poco escuchaba yo en un podcast que están prohibiendo el uso aquí en nuestro país de los transgénicos. ¿Qué es lo que opina usted de eso? Sí, bueno, perdón, voy a tomar un trago para aclarar la voz. Sí, claro. Sí, no es que se estén prohibiendo, es que más bien están prohibidos desde hace muchísimo tiempo ya. Lo que pasa, este es un tema que yo doy a nivel, bueno, lo manejo muchas veces desde mi punto docente, el punto personal también. Todo lo del tema concerniente a la prohibición de transgénicos viene muchas veces del desconocimiento precisamente de lo que aportan de lo que aporta esta tecnología. Los organismos transgénicos no son malos dependiendo de cómo fueron hechos, con qué propósito y qué tecnología. Por ejemplo, si estamos hablando de que un organismo transgénico, pues vamos a hacer una araña que sea más ponzoñosa, pues obviamente va a ser muy malo, ¿no? Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un arroz al que se le ha mejorado genéticamente para introducirle genes que le confieran mayor aporte nutricional y entonces distribuirlo en países que tienen escasos recursos o donde hay mucha desnutrición, pues entonces estamos hablando de una aplicación de los transgénicos que es muy interesante, que tiene un impacto social, un impacto económico y que va en pro de la sociedad. O por ejemplo, si estamos hablando de cultivos que son más resistentes a la sequía o que tienen mayor vida de almacén, pues entonces yo creo que estamos hablando de unas modificaciones que son buenas. Realmente los transgénicos no se liberan al medio ambiente, no se liberan al comercio sin haber pasado por rigurosas pruebas de calidad y pruebas de bioseguridad. Entonces, todo esto que gira en torno a que los transgénicos son malos y que están prohibidos, viene mucho del desconocimiento primero de lo que son y de los alcances de lo que hacen los transgénicos. Ninguno de ellos ha causado hasta la fecha bueno, no hay reportes publicados de que un organismo transgénico haya causado daño alguno en alguna población o en alguien que los haya consumido o que los esté utilizando. Pero sí está mucho el tabú de que si consumimos o utilizamos transgénicos, pues vamos a mutar nosotros también. Y eso es totalmente falso. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi conocimiento, los organismos transgénicos, los alimentos transgénicos y muchos otros tienen mayores aportes a la sociedad y a la comunidad que perjuicios. Obviamente existe el riesgo ecológico, pero es algo contra lo que se está luchando continuamente, tratar de controlarlo para que no se escape de nuestras manos. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues agradecemos la participación de los asistentes y las respuestas tan enriquecedoras por parte del doctor López Calleja. Bueno, Maestro. les agradecemos. Pues a manera de conclusión, lo que nos enseñó el doctor López Calleja, pues es todo un mundo. Nos está hablando de cambios, nos está hablando de que el DNA ahora es un objetivo importante para lo que es la alimentación, la supervivencia. Nos está hablando de técnicas que se están usando en los laboratorios y también, pues, de manera directa e indirecta nos invita a lo que serían los jóvenes que ahora se están formando y que están en un momento de decisión acerca de qué carrera tomar. Pues creo que es una buena oportunidad de dirigirse hacia la biotecnología. Aparte que él nos habló también de esas técnicas que son usuales ahora, hablando del PCR, nos habló también de el qué puede ocurrir con la humanidad más adelante y pues también nos habló de esos limitantes, que pues creemos que ha sido una participación enriquecedora que nos ha dejado también con el ojo cuadrado, ¿no? De todo lo que se hace en un laboratorio y todo es a nivel microscópico, eso es lo interesante, ¿no? Bueno, pues doctor, pues agradecemos lo que, bueno, el tiempo que nos aportó, sabemos que lo tiene muy limitado y
pues ha sido muy importante su participación. Le agradezco de mi parte y de parte del equipo de Repensar. La profesora Mirna pues me entrega un reconocimiento. Muchísimas Bueno, gracias. primero, Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Profesora. agradecemos al doctor Alberto Cristian López Calleja por su valiosa participación en este seminario. Sus respuestas nos han permitido apreciar cómo la biotecnología, una de las tecnologías más revolucionarias de nuestro tiempo, CRIPS, está transformando la ciencia y la humanidad misma. Sin duda, estamos frente a una nueva etapa en la historia de la humanidad, donde los avances en áreas como la salud y la agroalimentación marcarán un impacto significativo. Gracias, doctor, por el tiempo, por su conocimiento y su dedicación. Muchas gracias a ustedes también. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, bueno, ya para concluir, tenemos una cápsula que se va a transmitir ahora de parte de lo que es la directora del CECIT 1, la doctora María del Rosario García y García Suárez, perdón. Entonces, pues vamos a poner atención un poco y les agradecemos a todo lo que es el público, a todo lo que es el equipo, camarógrafos, a pues las personas que nos han apoyado para realizar este tipo de trabajo, que creemos es tan importante lo que es la difusión y pues ahora teniendo a un especialista tan relevante, pues creo que se está cumpliendo el objetivo esencial de nuestro primer ciclo, que ahora estamos en el tercer seminario, o sea, la tercera parte de este ciclo, y esperamos que sean mucho más. Gracias. Pues Al mismo tiempo les comentamos que, perdón, sí. al mismo tiempo les comentamos que las constancias, por cuestiones de protocolo, les van a hacer llegar ahora sí que el siguiente año por enero más o menos. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Pues vamos a... Buenas tardes. Les saludo afectuosamente desde el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 1. Reconozco con alegría y satisfacción que estamos cerrando el primer ciclo de conferencias. Un espacio que ha permitido enriquecer nuestros conocimientos gracias a la participación de diversos especialistas invitados. A lo largo de este periodo hemos presenciado diversas formas de transmitir conocimiento, ya sea en el terreno de la simbiótica, la bioformática y la biotecnología. Cada especialista explicó de forma amena y clara avances, descubrimientos. Simultáneamente, observamos que cada área de conocimiento puede apoyarnos, es decir, las aportaciones de cada especialista se pueden considerar como una oportunidad de refrescar nuestra práctica docente. Con ello, estaremos actualizando y simultáneamente estaremos. Otro punto a destacar en las diferentes sesiones fue la importancia de la comunicación científica. Como a través de este primer ciclo se cumplió uno de los objetivos trascendentales de la red Repensar: el intercambio de conocimientos de forma sencilla y clara, apoyándonos con la tecnología, es decir, comprobamos que somos parte de un sistema efectivo de divulgación. Sabemos que estos primeros pasos significan mucho para nuestros equipos, porque son los cimientos de un gran proyecto, donde intercambiaremos ideas y conocimientos con más integrantes de la red. Con esto, además, confirmamos que en el aniversario número 100 de nuestra escuela estamos a la vanguardia y con mucho interés. Agradecemos sinceramente a todos los participantes por su compromiso y entusiasmo. Su contribución ha sido esencial para el éxito de este ciclo. Los invitamos a continuar fomentando el diálogo y el intercambio de saberes en nuestros foros y futuros ciclos. Espero que este evento haya sido un punto de partida para nuestros investigadores, colaboradores y proyectos. Los invito a mantener el trabajo como nodo de la red de seminarios, Repensar, y a seguir contribuyendo juntos un futuro más brillante para la comunidad. Les deseo unas felices vacaciones,
así como un buen regreso, y los esperamos en el segundo ciclo de Repensar Comunicación Científica. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo año. Pues,